¿Qué tal, gente del Mirador? Estamos con la maestra Lilia Gómez, quien es profesora de la UACM y que nos va a hablar de un tema muy importante, que es el FOBAPROA y cómo nos va a afectar a los millennials en nuestro futuro. Profesora, en el periódico Arenas Públicas escribieron un artículo hace poco donde decían: los jóvenes de hoy que tienen entre 18 y 35 años son herederos de una deuda. ¿Qué nos podría decir al respecto de esta cuestión del FOBAPROA? Ah, bueno, yo creo que evidentemente los jóvenes son herederos de esa deuda y de otras deudas. Es decir, el problema del endeudamiento del gobierno federal, tanto en el ámbito interno como externo, es muy significativo y viene desde décadas atrás. Es decir, uno de los recursos de poder superar las crisis económicas en México ha sido recurrir a los endeudamientos. El problema con el FOBAPROA es que se implementa como un mecanismo, un recurso económico para poder hacer frente a las problemáticas que en algún momento se previó que las instituciones bancarias iban a atravesar, en un momento en que a nivel internacional se estaba dando también una serie de crisis, tanto en América Latina como en Asia. Hacia la década de los 90, el problema justamente del rescate bancario implica un endeudamiento del gobierno federal que se convierte después en una deuda pública. Y eso es justamente lo que, como mencionas, se le hereda, por decirlo de alguna manera, a estas nuevas generaciones. ¿Qué problemáticas acarrea? Bueno, pues evidentemente el recorte presupuestario, el hecho de que gran parte de las contribuciones que directamente los millennials en su momento van a emitir al erario público van a ser destinadas justamente para esta deuda que se absorbe como una deuda pública, ¿no? FOBAPROA inicia como un rescate bancario y luego ya con el gobierno de Cedillo pues evidentemente se consolida como una deuda pública. Quiere decir que van a pagar los millennials, ya empezamos a pagar nosotros, es decir, no es nada más a los millennials. ¿No? La deuda pública en los 90 de inmediato pasa a la sociedad. Entonces ya nos tocó una parte y va a seguir estando heredada a las siguientes generaciones. En realidad, desde en el diciembre del 2016, la deuda alcanzó 900 millones de pesos, lo cual pues ya es una cifra bastante alta. Considerando que nuestro presupuesto está alrededor, el presupuesto nacional está alrededor de los 350 mil millones. Entonces, pues se está absorbiendo una tercera parte del presupuesto. Eh, Obviamente, pues se tienen que pagar muchas otras cuestiones, muchas otras cosas, y no se puede hacer un pago directo de este endeudamiento. También en aquel momento, cuando se hace el FOBAPROA, se aseguraba que en promedio el país iba a estar creciendo un 4%, pero sin embargo eso no ha ocurrido, estamos alrededor de un 2%. Bueno, esa es una problemática que tiene que ver con la implementación de un modelo económico que viene básicamente de finales de los 70, que va a ser el neoliberalismo, que tiene que ver con el fin del estado de bienestar y que con la llegada de Miguel de la Madrid obliga justamente a cambiar ese modelo económico un tanto keynesiano y que México tiene que insertarse en una nueva dinámica internacional. Pues eso obligó definitivamente a que se reestructuraran muchos ámbitos, no solamente de la política sino de la economía, y finalmente pues, va a derivar en una estrategia política que va a tener consecuencias pues no solamente en el ejercicio del presupuesto, porque al ser una tercera parte de los ingresos y además no poderse pagar de entrada, porque son instrumentos de pago que se tienen que ir liquidando a ciertos periodos de año, cuando se lleva a cabo el diseño del presupuesto, pues hay sectores o hay rubros que tienen que ser desprotegidos, que tienen que ver como limitado la cantidad de dinero que se les va a destinar, porque hay que cubrir una deuda pública. Entonces, cada gobierno lo que hace es privilegiar ciertos ámbitos de operación. Entonces, hay gobiernos que privilegian la vivienda, hay otros que mejor el empleo y hay algunos otros gobiernos que privilegian la salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fox, pues era la vivienda. En el caso de Felipe Calderón, la cuestión de la salud. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, pues ha tratado como de invertir en varios sectores
recursos, o gran parte de los recursos, se están destinando para deuda pública. Por eso el problema constante de que los jóvenes se manifiesten en contra de que no tienen opciones educativas, que requieren que el Estado invierta más en educación, que salen de la universidad y no tienen empleo porque no hay fuentes de empleo, etc. Entonces es un efecto dominó, que tú no tengas los recursos necesarios para destinar un rubro porque hay que dedicarlo a otro, pues va generando inconsistencias en toda la estructura social y política. De hecho, se ha llamado la atención muchas veces en un punto en el que esta generación es la generación de gente más preparada, donde hay más universitarios titulados. Sin embargo, también es la que menos empleo existe para estas personas. Muchos doctores, el otro día hablando con Enrique Dussel, hablábamos precisamente de que muchos doctores o personas con licenciatura, maestría o doctorado tienen que laborar como taxistas o como vendedores o en otras situaciones porque simplemente no hay trabajo en sus áreas. Y eso precisamente, y la falta de trabajo especializado ha hecho precisamente de que las universidades pierdan cierto respeto porque ya no hay futuro al construir una carrera universitaria. Bueno, yo creo que son varias problemáticas, ¿no? Una necesariamente tiene que ver con la cantidad de población en México y que gran parte de esa población a veces está concentrada en zonas específicas. Las ciudades urbanas evidentemente ya están rebasadas en cuanto a la capacidad de satisfacer las necesidades y los servicios sociales. Ya no pensemos en la cuestión de la vivienda, en la cuestión de la salud. No hay espacios suficientes en las instituciones educativas, no hay trabajos suficientes para darle empleo a todos esos egresados que de alguna manera se concentran en estas zonas urbanas. Y cuando salen de la universidad, muchos de los que vienen de fuera no se van, se quedan en las ciudades urbanizadas, ¿no? En tiendas de Ciudad de México, área metropolitana, Monterrey. Entonces, lo único que sucede es que sí se crean empleos. Hay un porcentaje considerable de los empleos que se crean a lo largo de cada sexenio, pero no resultan ser suficientes. ¿Por qué? Porque la mayor demanda o el incremento de la demanda está concentrada en zonas específicas. Entonces, hay una complejidad ahí mayor porque si tienes gente que está egresando, tienes gente que está de alguna manera preparándose y termina haciendo cualquier otra cosa porque no encuentra un empleo adecuado. Entonces, no nada más es la cuestión de si el Estado crea empleo, sino si realmente la población se distribuye de manera adecuada. Pues México tiene un problema de que la población sigue incrementando, quizá no a los niveles de los años 50 y 60, la población sigue incrementando, se sigue concentrando, se sigue hacinando en zonas urbanas que ya no tienen la posibilidad, por infraestructura, por recursos, ya no tienen la posibilidad de proveer adecuadamente y en este caso los egresados no encuentran las opciones para poder emplearse y evidentemente hay que vivir. Entonces si hay que encontrar algún recurso, entonces es dedicarse a alguna actividad a lo mejor ajena al ámbito de trabajo o al ámbito de la preparación, ¿no? Pero el otro aspecto complicado es que no solamente es una política interna, es decir, es una tendencia obligada justamente por el neoliberalismo, por el proceso de globalización que empieza como a segmentar a la sociedad, que empieza como a especializar en un ámbito en el que más nivel de productividad requiere, en el que más nivel de desarrollo, tecnología requiere, y hay una cantidad increíble de egresados que ya no encuentra cabida porque las áreas de desempeño laboral han cambiado. Si uno va a los 60s, a los 70s, a los 80s, era el abogado, era el economista, era el ingeniero, era el arquitecto. El día de hoy ya no. Gran cantidad de abogados no encuentran dónde colocarse porque hoy, lo de hoy es la ingeniería computacional. Lo de hoy es las telecomunicaciones. Lo de hoy son otras cuestiones que son mucho más específicas y que todas las áreas de trabajo como tradicionales se están relegando. Pero el número de personas que ingresa a la universidad y quiere derecho, y quiere economía, y quiere sociología, y quiere antropología, no disminuye. Siguen siendo las carreras más demandadas y por ende el espacio laboral se sigue
Claro, un problema muy importante también que es la centralización. Podemos pensar en zonas rurales donde realmente hace falta doctores, médicos, abogados, incluso podríamos decir también periodistas, pero sin embargo no hay los recursos para que esos lugares también puedan solventar a estos trabajadores. Muchos pueblos donde los médicos siguen cobrando con gallinas, porque simplemente la población misma no tiene los recursos para poder hacer un pago serio a la medicina. Y sin embargo, un médico, aunque pueda sobrevivir teniendo gallinas, necesita instrumentos, necesita medicina, necesita apoyo. Y ese apoyo poco a poco se ha perdido en instituciones como son las de seguro social. Regresando al tema, más que en cuestión de del crecimiento económico de México, pues, es importante hacer una comparación con nuestro país con respecto a otros. Nuestro país este año, en 2016, tuvo un crecimiento del 2.4, que aunque es insuficiente para los problemas económicos que tenemos, no es un crecimiento triste ni despreciable, teniendo en cuenta de que América en general tuvo un crecimiento del 7%, del 0.7%, y Estados Unidos tuvo el 1.6% de crecimiento, Chile tuvo el 1.6% de crecimiento y Uruguay tuvo el 1.5%. Solamente Argentina tuvo un crecimiento comparable de 2.4% y Brasil obviamente tuvo uno superior de 3.6%. Esto según el Banco Mundial. Entonces, pero vemos que tanto Argentina como Chile como Uruguay son países donde tienen una calidad de vida aún mejor. Y finalmente ese crecimiento no se está reflejando en la calidad de vida del mexicano. Simplemente no hay una... Nos quedan un par de minutos, no sé si gusta usted darnos un análisis final. Mira, yo creo que el problema de la deuda pública es muy importante, gran parte de ella sí viene por la cuestión del FOBAPROA, que luego se convierte justamente en el IPAB, y que de alguna manera absorbe gran parte de los recursos del país. Pero México tiene otras deudas, es lo que te decía, México tiene deudas internas y tiene deudas externas. Y esto le acarrea evidentemente una problemática muy grande para poder instrumentar de manera adecuada políticas de urgencia en nuestro país. Pero la otra cuestión fundamental, lejos de las deudas que tiene y de lo que van a tener que asumir las nuevas generaciones en función de la contribución, yo encuentro una gran problemática en México, que es la redistribución de los recursos. Es decir, este crecimiento que tú nos mencionas, ¿no?, que oscila alrededor en promedio de 2%, podría ser muy significativo y podría permitir que la gente tuviera en general una mejor calidad de vida. El problema es que no hay una adecuada redistribución de los recursos. Los recursos entran, somos un país con una diversidad increíble en ámbito económico, con muchos recursos naturales, que tenemos contratos bilaterales y trilaterales con muchos países en el mundo. Los recursos están llegando. El problema es que en el proceso de redistribución se están quedando en alguna parte de las esferas altas y de las esferas medias. No están llegando a los sectores más bajos. Y eso es justamente lo que hace que la gente no perciba en su calidad de vida y en sus bolsillos ese beneficio. Entonces, mientras no haya una mejor política en cuestión de la redistribución de los recursos, mientras no haya transparencia, mientras no se combate el problema de la corrupción, de la malversación de fondos, México puede tener 2% de crecimiento, 5, 6 o 7, y la población va a seguir en unas condiciones, ¿no? Es un conjunto de acciones que deben de realizarse, pero desde mi punto de vista eso es fundamental para poder mejorar la situación de la población en nuestro país. Pues realmente México tiene muchísimos problemas. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho su presencia en este programa, que es el segundo, y esperamos tenerla de nuevo pronto. Gracias a ti, Pablo. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.